Nos casamos en 1970. Yo tenía 23 años. Ella 21. La conocí en una fiesta de un primo. Bailamos 2 canciones. Me gustó cómo sonreía. A las 3 semanas, le pedí que fuera mi novia. A los 6 meses, nos casamos. Así se hacían las cosas entonces. Nadie te preguntaba si estabas enamorado. Te preguntaban si ya tenías trabajo y si ibas a poder mantener una familia. Yo tenía trabajo en una fábrica de muebles. Ella sabía cocinar, coser y llevar una casa. Eso bastaba. Eso era suficiente para toda una vida. O eso, nos dijeron. Recuerdo el día de la boda. Fue un sábado de marzo. Hacía calor. Ella llevaba un vestido blanco que había cosido su madre. Yo un traje prestado de mi hermano mayor. Nos casamos en la iglesia del barrio. Había poca gente, familiares cercanos, algunos amigos. Después hubo un almuerzo en casa de mis padres. Comimos, brindamos, la gente nos deseó felicidad. Al final del día, nos fuimos a nuestro departamento. Un lugar pequeño de 2 ambientes que habíamos alquilado cerca del centro. Era todo lo que podíamos pagar. Esa noche nos sentamos en el sofá. Los dos estábamos cansados, nerviosos también. No sabíamos bien qué decir. Ella preguntó si tenía hambre. Yo dije que no. Luego hubo silencio, un silencio largo. Yo prendí la radio. Sonaba una canción que no recuerdo. Nos quedamos ahí, escuchando, sin hablar. Después de un rato, nos fuimos a dormir. Así empezó todo. Con silencios que nunca aprendimos a romper. Los primeros años fueron tranquilos. Ella se ocupaba de la casa, limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa a mano, en una palangana que teníamos en el patio. Yo salía a las 6 de la mañana, volvía a las 7 de la tarde, siempre sucio de acerrín y barniz. Me bañaba, cenábamos juntos. Ella me preguntaba cómo me había ido. Yo decía bien, o decía cansado. Luego le preguntaba a ella. Ella decía que todo tranquilo, que había ido al mercado, que había arreglado un botón de mi camisa. Conversaciones así, cortas, prácticas, nunca profundas. A veces la miraba mientras cocinaba. Se movía con seguridad por la cocina. Sabía exactamente qué hacer, dónde estaba cada cosa. Me gustaba verla así, ocupada, útil, pero nunca le pregunté si le gustaba cocinar. Nunca le pregunté si era feliz haciendo eso todos los días. Asumí que sí, porque eso era lo que hacían las mujeres, y ella lo hacía bien. Eso me parecía suficiente. Los domingos eran distintos. Yo no trabajaba. Nos levantábamos tarde. Ella preparaba un desayuno más grande que el de los otros días. Pan, café con leche, a veces huevos. Comíamos despacio. Después, salíamos a caminar. Íbamos al parque. Nos sentábamos en una banca. Veíamos pasar a la gente, a las familias con niños, a los viejos dando de comer a las palomas. Ella miraba mucho a los niños. Yo me daba cuenta. Sabía que quería ser madre. Yo también quería ser padre, pero no hablábamos de eso. Solo mirábamos en silencio. Al año y medio nació nuestro primer hijo, un varón. Lo llamamos Daniel. Ella se transformó, se dedicó él por completo. Yo trabajaba más horas para que no faltara nada. Llegaba tarde. El niño ya estaba dormido. Ella también estaba cansada. Nos dábamos las buenas noches. Nos acostábamos. Así pasaron los meses. Luego los años. Después vino el segundo hijo, otro varón. Lo llamamos Marcos. Y 3 años después, nació nuestra hija. La llamamos Elena. La casa se llenó de ruido, de llantos, de risas, de gritos. Ella vivía para ellos. Les daba de comer, los bañaba, les enseñaba las letras, les contaba cuentos antes de dormir. Yo los veía crecer. Desde lejos, llegaba cuando ya habían cenado, los saludaba, les preguntaba cómo les había ido en la escuela. Ellos me contaban rápido. Yo asentía, les decía que estudien. Luego me sentaba a cenar. Mi esposa me servía el plato, se sentaba frente a mí, me miraba comer. A veces yo levantaba la vista. Nuestras miradas se cruzaban. Ella sonreía. Yo también. Pero eran sonrisas vacías. Sonrisas de cansancio, de rutina. No había nada detrás. O tal vez sí había algo. Pero nunca lo sacamos a la luz. Pasaron años así. Los niños crecieron. La casa se hizo chica. Yo conseguí un trabajo mejor, en una mueblería más grande, con mejor sueldo. Pudimos alquilar una casa con 3 habitaciones. Los niños estaban contentos. Cada uno tenía su espacio. Mi esposa también parecía contenta. Tenía más lugar para moverse, para ordenar, para sentirse dueña de algo. Pero nosotros seguíamos igual. Buenos días. Buenas noches. ¿Qué quieres de cenar? Hace frío hoy. Conversaciones de superficie.
como dos extraños educados que comparten techo. Nunca peleábamos, eso lo recuerdo bien. Nunca hubo gritos, nunca portazos, nunca reproches. La gente decía que éramos un matrimonio ejemplar. Que qué suerte teníamos de llevarnos tan bien. Nosotros asentíamos, sonreíamos, dábamos las gracias. Pero la verdad es que no peleábamos porque no había conflicto. Y no había conflicto porque no había encuentro. Para chocar hay que estar cerca. Nosotros estábamos lejos, aunque durmiéramos en la misma cama, aunque comiéramos en la misma mesa, aunque criáramos a los mismos hijos. Hubo momentos en los que sentí que algo faltaba. Una noche, después de que los niños se durmieran, ella se quedó sentada en la cocina. Yo estaba en el sofá leyendo el periódico. La vi desde lejos. Estaba quieta, mirando la pared. Tenía las manos sobre la mesa. Me llamó la atención. Normalmente a esa hora ya estaba lavando los platos o doblando ropa, pero esa noche no. Estaba solo ahí, sentada, pensando en algo que yo no conocía. Me levanté. Fui a la cocina. Le pregunté si estaba bien. Ella se sobresaltó un poco, como si la hubiera despertado. Me miró, sonrió. Dijo que sí, que solo estaba cansada. Yo dije que se fuera a dormir. Ella asintió. Se levantó, me dio las buenas noches. Se fue. Yo me quedé ahí parado, con la sensación de que algo había pasado, algo importante. Pero no supe qué, y no pregunté. Los años siguieron, los hijos terminaron la escuela. Daniel consiguió trabajo en un taller mecánico. Marco se fue a estudiar a otra ciudad. Elena se casó joven, con un muchacho que conoció en la iglesia. Nos quedamos solos, otra vez los dos, como al principio, pero ahora éramos más viejos, más cansados, y con menos excusas para no hablarnos. Pensé que tal vez y empezaría algo nuevo, que sin los hijos tendríamos tiempo para nosotros, para conocernos, para descubrir quiénes éramos después de tantos años. Pero no pasó. Seguimos exactamente igual. Desayuno, trabajo, cena, televisión, cama. Los días eran todos iguales, y yo dejé de esperar que fueran diferentes. Ella también parecía resignada. Había envejecido, tenía arrugas alrededor de los ojos, el cabello con canas, las manos más ásperas. Yo también había cambiado, tenía menos pelo, más panza, dolores en la espalda. Nos mirábamos y veíamos a dos viejos, pero no sé si nos reconocíamos. A veces, en las noches, yo no podía dormir, me quedaba despierto mirando el techo, escuchaba su respiración al lado mío, tranquila, profunda, y me preguntaba qué soñaba, qué pensaba, cuando cerraba los ojos, si era feliz. Si alguna vez había sido feliz conmigo, pero nunca le pregunté. Me daba miedo la respuesta, o me daba miedo no saber qué hacer con esa respuesta. Cumplimos 25 años de casados. Los hijos nos hicieron una fiesta. Vinieron amigos, vecinos, hubo comida, música. La gente brindaba por nosotros. Decían que éramos un ejemplo, que en estos tiempos era raro ver un matrimonio que durara tanto. Yo miraba a mi esposa. Ella estaba sonriendo, hablando con las vecinas, sirviendo comida. Parecía contenta, pero yo no sabía si lo estaba. ¿Por qué? Nunca había aprendido a leerla. Esa noche, cuando todos se fueron, nos quedamos limpiando juntos. Ella lavaba los platos, yo secaba, trabajábamos en silencio. Cuando terminamos, nos sentamos un momento en el sofá, los dos cansados. Ella suspiró, dijo que había sido lindo, yo dije que sí. Luego, dijo algo que me quedó grabado. Dijo 25 años pasan rápido. Yo asentí. Dije que sí, que muy rápido, y nos fuimos a dormir. No dijimos nada más. Pasaron otros años, 30, 40, 50. Cada aniversario era igual, una reunión, palabras lindas, felicitaciones. Pero entre ella y yo nada cambiaba. Seguíamos siendo dos desconocidos que compartían apellido. Si este relato te está tocando algo por dentro, te pido que me dejes un me gusta. Eso me ayuda mucho a saber que estas historias llegan a quien las necesita. Y si quieres seguir escuchando experiencias reales como esta, suscríbete al canal. Es muy fácil, solo tienes que tocar el botón rojo que aparece abajo. Así no te pierdes los próximos relatos. Hace 3 años, ella empezó a sentirse mal. Decía que estaba cansada, más de lo normal, que le dolía el cuerpo. Yo le decía que fuera al médico. Ella decía que no era nada, que ya se le iba a pasar. Pero no se le pasaba. Cada día estaba más pálida, más débil, hasta que un día no pudo levantarse de la cama. La llevé a urgencias. Le hicieron estudios, análisis, radiografías. Los médicos hablaron conmigo afuera. Me dijeron que era cáncer, que estaba avanzado, que había llegado tarde.
que tal vez 6 meses, tal vez menos. Me senté en una silla del pasillo, no lloré, solo me quedé ahí, mirando el piso, sintiendo que algo se rompía adentro. Pero no era solo miedo, era algo más. Era culpa, era arrepentimiento, era la certeza de que se me acababa el tiempo para algo que nunca había empezado. La llevé a casa. Los hijos vinieron, le dijimos juntos. Ella no lloró, solo asintió. Dijo que estaba cansada, que quería descansar. Los hijos se quedaron un rato, luego se fueron. Prometieron volver al día siguiente. Nos quedamos solos. Esa noche la ayudé a acostarse. Le puse las almohadas como le gustaba. Le traje agua. Me senté en una silla, al lado de la cama. Ella me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. No fue una mirada rápida. Fue larga, profunda, como si estuviera buscando algo en mí. O tal vez despidiéndose. No sé. Yo le sostuve la mirada. Y tampoco supe qué decir. Los meses que siguieron fueron extraños. Yo me quedé en casa para cuidarla. Dejé el trabajo. Los hijos ayudaban con el dinero. Yo le preparaba té, le alcanzaba las pastillas. La ayudaba a bañarse, a vestirse, cosas que nunca había hecho. Y mientras lo hacía, me daba cuenta de lo poco que la conocía, de lo poco que sabía de su cuerpo, de sus mañas, de sus preferencias. Hablábamos un poco más que antes, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre cosas prácticas, pero nunca sobre nosotros. Nunca sobre lo que habíamos sido, o lo que no habíamos sido. Creo que los dos sabíamos que ya era tarde, que no tenía sentido empezar conversaciones que no íbamos a poder terminar. Una tarde de otoño, ella me llamó. Estaba recostada en la cama. Me pidió que le trajera una caja de zapatos que guardaba en el armario, en el estante de arriba, al fondo. Yo ni sabía que existía. Fui a buscarla. Estaba llena de polvo. Se la di. Ella la abrió despacio. Había papeles adentro, cartas, cuadernos, fotos viejas. Me miró. Dijo que cuando ella muriera podía leer todo eso si quería. Que tal vez me ayudaría a entender algunas cosas. Luego cerró la caja. La puso sobre la mesita de noche. No dijo nada más. Yo tampoco pregunté, aunque quise preguntarle qué había ahí. ¿Por qué? Me lo mostraba ahora, pero no lo hice. Tuve miedo. Murió un martes por la mañana. Estaba dormida. Yo estaba sentado a su lado. Había pasado la noche ahí, en la silla, vigilando su respiración. A las 6 de la mañana su respiración cambió. Se hizo más lenta, más suave. Y luego se detuvo. Así. Sin más. Se fue tranquila. Sin dolor. Sin miedo aparente. Yo me quedé ahí, mirándola, esperando que volviera a respirar. Pero no volvió. Llamé a los hijos. Vinieron. Lloraron. Llamaron a la funeraria. Vinieron por ella. La casa se llenó de gente, de flores, de palabras de consuelo. Hubo velorio, hubo misa, hubo entierro. La gente hablaba bien de ella. Decían que era buena mujer, buena madre, buena esposa. Yo asentía, lloraba, pero por dentro sentía algo extraño, no solo tristeza, también confusión, como si hubiera perdido algo que nunca tuve, como si extrañara a alguien que no conocía. Pasaron los días. Los hijos volvieron a sus casas, a sus vidas. Yo me quedé solo. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de antes, más pesado, más vacío. Me movía por las habitaciones como un fantasma. Todo estaba igual, pero todo se sentía distinto. Una noche no pude dormir. Me levanté, fui a la habitación. La caja seguía ahí, sobre la mesita de noche. La tomé. Volví a la sala. Me senté en el sofá, la puse sobre mis piernas, la abrí. Había cartas, muchas cartas, escritas a mano. Algunas eran para amigas de juventud, cartas que nunca había enviado. Otras eran para los hijos, para cuando fueran grandes. Y había un cuaderno, un diario, con tapas de cuero gastado, páginas y páginas escritas con letra pequeña. Empecé a leer. La primera entrada era de 1971, un año después de casarnos. Decía: hoy me di cuenta de que no sé quién es mi esposo. Es bueno conmigo. Trabajador, tranquilo, pero no sé qué siente, qué piensa, qué sueña. Y no sé si algún día lo voy a saber. Eso me asusta. Seguí leyendo, página tras página, año tras año. Ella había escrito todo, sus miedos, sus tristezas, sus alegrías pequeñas. Descubrí que de joven había querido estudiar, que soñaba con ser maestra de escuela, que le gustaban los libros, que de niña leía todo lo que caía en sus manos, pero que su familia no tenía dinero, y que luego se casó, y que eso fue el fin de esos sueños. Escribió que cuando tuvo a los hijos, se sintió feliz,
pero también perdida, que amaba a sus hijos, pero que a veces se preguntaba quién era ella más allá de ser madre, más allá de ser esposa. Escribió que hubo días en los que se sentía invisible, que podía hacer todo bien, cocinar, limpiar, criar, pero que nadie la miraba de verdad, que nadie le preguntaba cómo estaba, qué necesitaba, qué sentía. Descubrí que había llorado, mucho, en silencio, mientras yo estaba trabajando, o mientras yo dormía. Que había tardes en las que se sentaba sola, en la cocina, y lloraba sin razón aparente, o con muchas razones, que nunca compartió. También descubrí que Bebés estuvo a punto de irse. Fue en 1985. Los hijos ya estaban grandes. Ella tenía 46 años. Escribió que había preparado una maleta, que la había escondido debajo de la cama, que había pensado en tomar un autobús, en irse a cualquier parte, a empezar de nuevo, sola, lejos de esa vida, que se sentía como una jaula. Pero al final no lo hizo. Escribió que no tuvo el valor, que tenía miedo, que no sabía cómo vivir sola. Y que tal vez, en el fondo, yo no era malo, solo ausente. Leí que también me quiso, a su manera. Escribió que yo era un buen hombre, que nunca le grité, que nunca le levanté la mano, que trabajaba duro, que siempre traje el sueldo a casa, que nunca la engañé, que era confiable, predecible, seguro, y que eso, para ella, era una forma de amor, no la que había soñado, pero sí una que le daba estabilidad. Escribió que hubo momentos lindos, pequeños, como cuando yo le arreglé la silla, que se había roto, o cuando le traje flores una vez, solo una vez, en todos esos años, pero lo recordaba. Escribió que fueron rosas amarillas, que las puso en un florero, que duraron una semana, y que cuando se marchitaron las guardó, las secó, las puso entre las páginas de un libro, y que a veces las miraba. También escribió que le dolía no ser vista, que hubiera querido que yo le preguntara cosas, ¿qué te gusta? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres de la vida? Escribió que muchas veces estuvo a punto de decirme algo importante, pero que yo siempre estaba ocupado, o cansado, o distraído, y que ella terminaba callándose, y que con el tiempo dejó de intentar. Leí toda la noche. Cuando terminé ya estaba amaneciendo. La luz entraba por la ventana. Cerré el cuaderno, cerré la caja, me quedé sentado ahí, mirando la pared, y entendí algo horrible. Había vivido 54 años, al lado de una mujer que tenía un universo entero adentro, sueños, miedos, esperanzas, dolor, amor, todo ahí. Y yo nunca toqué la puerta, nunca pregunté, nunca miré. Me quedé con la caja en las manos, sintiéndome vacío, y también lleno de culpa, de arrepentimiento, de una tristeza tan grande que no sabía dónde ponerla. Había perdido a mi esposa 2 veces, una cuando murió, y otra ahora, cuando descubrí que nunca la conocí. Me pregunté si ella también vivió al lado de un desconocido. Probablemente sí. Yo tampoco le conté nunca mis cosas, mis miedos, mis dudas. Nunca le dije que de joven quise ser carpintero, tener mi propio taller, hacer muebles a pedido, muebles únicos, con mi nombre, pero que el dinero no alcanzaba, y que terminé trabajando para otros, haciendo siempre lo mismo. Nunca le dije que a veces me sentía atrapado, que llegaba a casa, y me sentaba en el sofá, y me preguntaba si eso era todo. Si toda mi vida iba a ser así. Tampoco le dije que la miraba, que me gustaba cómo se movía, cómo canturreaba bajito cuando cocinaba, cómo se recogía el pelo, pequeñas cosas que yo veía, pero que nunca mencioné, porque no sabía cómo, porque no me salía, porque había aprendido que los hombres no dicen esas cosas. Los dos vivimos vidas paralelas, bajo el mismo techo, compartiendo cama, compartiendo mesa, compartiendo hijos, pero cada uno encerrado en su propio mundo, con sus propios secretos, sus propias heridas, y ninguno tuvo el coraje de abrir la puerta, de tender la mano, de decir estoy acá. Mírame, conóceme. No sé si eso fue un matrimonio. No sé si se puede amar a alguien sin conocerlo. Supongo que hay muchos tipos de amor. El nuestro fue uno raro, uno hecho de costumbre, de compañía silenciosa, de respeto mutuo, de una convivencia que funcionaba, que no era mala, pero que tampoco era completa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si una de esas miles de noches yo hubiera apagado la televisión, me hubiera sentado frente a ella y le hubiera dicho háblame, cuéntame de ti, qué piensas cuando miras por la ventana, qué querías ser de joven, qué te hace feliz, qué te duele. Tal vez todo hubiera sido diferente, o tal vez no. Tal vez los dos estábamos demasiado asustados,
demasiado formados por lo que nos enseñaron. Ahora vivo solo. Los hijos vienen a visitarme, una vez por semana, a veces dos. Me traen comida. Me preguntan cómo estoy. Les digo que bien, que tranquilo. Ellos sonríen. Se quedan un rato, tomamos té. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de los nietos, de la salud. Luego se van. Y yo me quedo acá, en esta casa, rodeado de silencio. A veces saco la caja, leo algunas páginas del diario. Es mi forma de estar con ella ahora, de conocerla. Tarde, demasiado tarde. Pero es lo que tengo. Y me doy cuenta de que ella era increíble. Alguien profundo, sensible, inteligente. Alguien con quien hubiera querido conversar durante horas. Alguien a quien hubiera querido escuchar. Realmente escuchar. Me arrepiento. Esa es la pregunta que me hago todos los días. Y la respuesta no es simple. No sé si arrepentirse es la palabra, porque no hice nada malo. No le fui infiel. No la maltraté. No la abandoné. Cumplí. Trabajé. Proveí. Fui un esposo correcto, según los estándares de mi tiempo. Pero no fui suficiente. No fui presente. No fui curioso. No fui valiente. Y eso duele. Duele saber que pude haber tenido más. Que ella pudo haber tenido más. Que los dos elegimos la comodidad del silencio, la seguridad de lo conocido, aunque lo conocido fuera vacío. Hay gente que me dice que al menos estuvimos juntos hasta el final, que eso cuenta, que 54 años es un logro. Otros me dicen que fue una pena, que desperdiciamos una vida. No sé quién tiene razón, tal vez ambos, tal vez ninguno. Lo que sí sé es esto. Estar con alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Dormir al lado de una persona durante décadas no significa que estés despierto a lo que vive adentro. El amor verdadero necesita más que convivencia. Necesita palabras, preguntas, voluntad de abrir puertas, de arriesgarse, de ser vulnerable. Mi esposa y yo compartimos una vida, pero no nos compartimos el alma. Y esa diferencia es enorme. Es la diferencia de existir juntos y vivir juntos, entre acompañarse y conocerse. Entre estar casados y estar unidos. Agradezco que hayas escuchado hasta acá. De verdad, no es fácil contar esto. No es fácil admitir que viví más de 50 años con alguien y que en el fondo éramos extraños. Si alguna vez viviste algo parecido, o si conoces a alguien que pasó por esto, déjamelo en los comentarios. Ayuda a saber que no estamos solos. No me arrepiento de haberme casado con ella. Fue buena mujer. Buena madre. Cumplió con todo. Y yo también. Pero sí me arrepiento de no haberla conocido, de no haber intentado, de haber creído que compartir espacio era suficiente, de haber pensado que el amor era solo estar. Cuando el amor también es preguntar, es escuchar, es mirar de verdad. Ahora cargo con una pregunta sin respuesta. ¿Se puede extrañar a alguien que nunca conociste? Yo la extraño. Extraño lo que pudo haber sido. Extraño las conversaciones que nunca tuvimos. Extraño la oportunidad de haberla visto. De haberle dicho que me importaba más allá de la rutina. Y me pregunto si ella, donde sea que esté, también me extraña. Al hombre que pude haber sido, al compañero que pudo haber tenido. Espero que sí. Espero que de alguna forma los dos podamos perdonarnos por habernos perdido, estando tan cerca.